Marta tenía un problema con aperturar la boca, mientras que Juan tenía una disfunción eréctil, no le funcionaba. Stephanie tenía un fuerte dolor de menstruación, o sea, un dolor ventral que ya le empezaba a generar irregularidad en su situación menstrual. Don Carlos tenía un fuerte dolor de ingle que comenzó aparentemente de la nada y empezó a agravarse. Cristina empezó con un estreñimiento que nada, ya era preocupante, el hecho de no poder ir al baño. ¿Quieres que te diga cómo todo esto está relacionado y qué hice para solventárselo? Vamos, te invito a un café. Te cuento que ya había grabado y no grabé el audio, así que toca otra vez. Mira, vamos a hablar de estos casos. Tal como escuchaste en la introducción, todos estos casos tienen una situación en común. Esta situación en común me da mucha risa porque la gente no coincide, no ata cabos, no conecta una cosa con la otra. Todos estos están relacionados, todos los casos anteriores están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Para empezar, me gustaría aclararte que todos los nombres que utilicé fueron ficticios para, ¿cómo se llama? Encubrir, proteger la identidad, evidentemente, de los reales pacientes, ¿no? Además que lo que hice fue como un compendio de las situaciones más comunes, pero que son muchísimos, similares, parecidos. Pero, repito, hay algo en común. Esto en común es que todos me llamaron con una situación idéntica. Luis, tengo un dolor de espalda, específicamente lumbar, algunos fueron más específicos que otros, pero tengo un dolor lumbar, tengo un dolor de espalda. ¿Qué puedo tomar para quitármelo? ¿Qué puedo hacer? Cuéntame cuándo me vas a ver para entonces ver qué me recomiendas hacer y que se me quite el dolor. Mira, una de las cosas principales que quiero destacar acá es que es importante la evaluación, que no es conveniente una respuesta genérica, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Y como te diste cuenta, cada caso tiene una peculiaridad y cómo esto está relacionado a, te cuento. Y voy a contarlo muy rápidamente. Yo por acá anoté los nombres para tener coherencia en el cuento, porque como te repito, y no cometer el error de decir los nombres reales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marta y Juan, que son los casos como más curiosos, los voy a dejar al final. En el caso de Stephanie, quien tenía una irregularidad menstrual, esto es muy común. Cuando llega a la consulta, que era una joven, muy joven, menor de edad, cuando llega a la consulta con su madre, pues tiene los típicos dolores y tal, pero la real preocupación de su mamá era que ya estaba como doblada de tanto dolor y que la espalda le estaba molestando. Esa es la razón por la que llega. Sin embargo, al analizar la situación, pues nos damos cuenta que tiene una irregularidad menstrual, pero que tenía un problema específicamente entre L5 y S1. Para no enredarte con esto y ser muy simple, voy a ser muy básico acá. Si tú eres experto en la materia, pues comprenderás que no todo el mundo entiende nuestro tecnicismo y que por eso yo me veo obligado a traducirlo de alguna forma, ¿no? La nomenclatura de L5, S1, C1, T tanto, X, ¿qué significa? Bueno, nuestra columna está compuesta por vértebras. Cada vértebra tiene una asignación, ¿ok? Si está en la cervical, en la zona alta, en la cervical, es C, ¿vale? A mí me gusta relacionarlo con cuello. C, aunque en realidad es de cervical. Pero cervical 1, cervical 2, cervical 3, entonces se reduce y se dice C1, C2, C3, C6, C7, ¿vale? En la zona media están las torácicas, ¿ok? Entonces la T1, T2, T tal, T12, ¿vale? Y en la zona baja, la lumbar, L1, L5, bla, bla, bla. Sin embargo, hay un componente óseo que forma parte de la columna y también está compuesto por vértebras, pero nosotros lo vemos tal como lo puedes ver por acá, es un sacro, ¿ok? Y el sacro está compuesto también por varias vértebras, solo que están como fusionadas, están vueltas una sola. Y la primera vértebra
en todo caso sería la S1, S de saco. Entre L5 y S1, esta niña tenía una pequeña lesión. Específicamente no recuerdo, la verdad, de este caso en particular, cuál era la puntualidad del daño, pero tenía una irregularidad allí, algún tipo de discopatía, algún tipo de problema tendría. Esto le estaba causando una interferencia en su flujo menstrual y de erección, lo cual pues fue complicándose, y bueno, fue complicándose también por otra serie de circunstancias. Pero ellos llegan a mí es por el dolor de espalda. No llegan por esa situación, pero esa situación ya le estaba trayendo complicaciones, y por supuesto en el análisis y entrevista nos damos cuenta de todo, englobamos toda la situación y nos damos cuenta de cuál era el real problema. Empezamos a tratarlo, eventualmente la niña fue regularizando su menstruación, fueron desapareciendo los dolores y minimizando las molestias, ¿okay? Entonces, como te das cuenta, quizás puedas llegar por una molestia o un dolor, pero que al tratarlo te das cuenta que obligó a solventar, voy a utilizar esta palabra, a solventar otra situación que no tenía encaje. El otro caso de don Carlos, que tenía un fuerte dolor de la ingle, y en realidad esta persona no recuerdo su real nombre, pero fue un caso muy fuerte porque nos tardamos muchísimo en primero dar con el problema, hasta poder ir solventando la situación mecánica de este hombre. Resulta que es un hombre relativamente joven, estaba en los 36, entre 36 y 38 años, no recuerdo, pero más o menos ese rango de edad, una persona ya adulta, formada, etcétera, que hacía ejercicios eventualmente, pero venía con ese dolor en la ingle. Entonces este dolor, lo cual pues ocasionó una inflamación de tejido, el tejido tendinomuscular estaba muy tenso y tal, y resulta que era a causa de una serie de malas posturas, pero él no llega por el dolor de la ingle, aunque el dolor de la ingle, como él decía, ya estaba como acostumbrado. Él llega por un dolor de espalda que empezó a molestarle, hasta que fue intolerable y pidió cita con donde yo trabajaba en ese momento. Al tratarlo, pues como te digo, fue bastante complejo, al dar con la situación, luego tratar su inflamación y posterior a eso hacer todo un trabajo de estiramientos, ejercicios para reacondicionar su postura propiamente y devolverle la posición anatómica correcta hasta que ese tejido volvió a funcionar de manera normal, ¿vale? Entonces, otro caso donde no es como que generalizar y decir, tu dolor de espalda es por X cosa y tómate esto para el dolor. No, eso no va a solventar, eso va a emparchar, va a disminuir quizás la sensación de dolor o molestia que tengas, pero no corrige el problema. El otro caso era el de Cristina, que tenía problemas de estreñimiento, un problema de estreñimiento ya grave, pero que nuevamente esta persona, de hecho hay 2 o 3 casos similares, pero muy parecidos. Estas personas llegan a mi consulta con dolores de espalda, porque es lo que lamentablemente la gente relaciona de forma inmediata, ¿no? Es tristemente la cultura por la que se enteran de que voy por el... Digo esto porque yo no funjo como un analgésico, ¿vale? Ni mi trabajo es propiamente la analgesia, ¿ok? Sin embargo, se tiene esta cultura, lamentablemente, y pues bueno, yo atiendo, pero parte de esa atención es la educación. Lamentablemente no todo el mundo acata a dicha educación y no hacen conciencia de, pero bueno, ese es mi trabajo, así que lo hago constantemente y por eso esta ventana. Esta persona que tenía este dolor de espalda, dentro de lo que hacemos nos damos cuenta que tiene un estreñimiento. Obviamente el hecho de no poder evacuar adecuadamente le trajo una mala posición, lo cual empeoró su problema de espalda, pero en todo el análisis, en todo el historial nos damos cuenta que hubo un abuso de analgésicos farmacológicos, lo cual causó el estreñimiento intestinal y fue agravándolo. Al tratarlo, en colaboración con su especialista, en este caso el nutricionista que lo trataba, y de esta manera esta persona pudo regularizar sus idas al baño. Después de esto, y casi que paralelo, comenzamos a trabajar en reacondicionar y ajustar todo lo que estaba, digamos, desajustado en su columna, trabajar cierta musculatura que estaba tensa, etcétera, y al plazo de 20 días quizás, en algunos, como te digo, eran 3 casos muy similares, quizás unos un día más, otros un día menos,
también dependía de la edad que tuviese la persona y sus condiciones físicas, ¿no? Pero en líneas generales, entre 20 y 25 días máximo, ya esta persona había recuperado su regularidad de estreñimiento, lo cual alivió muchísimo y ya fue mucho más fácil acondicionar el trabajo o daño de espalda que tenía para que retomara su funcionabilidad normal, común y corriente. Pero viene el caso más importante y estoy seguro estabas esperando. ¿Cómo es eso que la disfunción eréctil, que tiene que ver la boca con dolor de espalda? Pues sí. Resulta que este chico, que es un chico bastante joven por cierto, es un chico de 23, de 22 o 23 años en ese momento, y tenía una disfunción eréctil. Obviamente él no llega a mí por eso, porque yo no soy urólogo. Llega porque, una vez más, creo que había manejado un largo tiempo, lo relacionó a eso y me dijo, oye, tengo un malestar de espalda, quiero que me trate. Perfecto. Hacemos el análisis, hacemos el diagnóstico, hacemos las evaluaciones pertinentes y nos damos cuenta que tiene un problema específicamente en la lumbar. Un pinzamiento lumbar, es decir, no era una hernia, era una protusión. Una protusión, bueno, si quieres que desglose qué es propiamente una hernia, de hecho creo que hay un podcast por ahí en el canal que habla de, pero si quieres que lo desglose y te lo comente, pues me lo dejas ahí, yo con muchísimo gusto. Pero básicamente, antes de convertirse en una hernia, hay un proceso degenerativo y hay este diagnóstico de protusión, ¿no? Una discopatía más que no llega a ser una hernia, pero sí hay un abombamiento, vamos a decirlo así, que está generando un pinzamiento de un nervio específico, en este caso, que corresponde a la función del aparato reproductor, en este caso masculino, y le estaba impidiendo a él tener sus funciones normales. Entonces, al darnos cuenta de todo esto, lo empiezo a tratar, surge la conversación, surge el tema del diagnóstico por el urólogo y todo lo demás. Yo le digo, ok, estás tratándote, bueno, mandaron unos remedios naturistas y tal, y yo, ok, vamos a hacer algo. Vas a hacer estos ejercicios, vamos a hacer esto, hicimos unos ajustes, hicimos una secuencia de ajustes y luego de trabajar la funcionabilidad de tensión muscular, trabajar obviamente en la distensión para que la vértebra volviera a su posición, fuese generando este espacio que fue reducido por una mala postura, largo tiempo en su trabajo, etcétera. En fin, una serie de circunstancias y situaciones que obedecen a que esto se generara y por consecuencia la disfunción. Luego de alrededor de un mes, en el caso de él, pudo empezar a ver cambios significativos. Claro, fue un proceso, evidentemente empezó a haber cambios, empezó a tener, digamos, cierta recuperación, pero ya al final de este tiempo se dio cuenta que sí, ya estaba bien, pudo salvar su matrimonio. Y por último, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la boca? Háblame de la boca. Luis, háblame de la boca, que no entiendo qué tiene que ver la boca con la lumbar. Mira, yo te voy a dejar por acá un videito mientras te voy hablando que me pareció extraordinario porque lo explica bastante, o sea, no que lo explica, pero por lo menos lo grafica bastante bien. Hay algo que se llama cadenas musculares, ¿vale? ¿Qué son las cadenas musculares? Los músculos son tejidos, trozos de tejido, vamos a llamarlo así. Recuerda que yo aquí soy muy vulgar y no me refiero a grosero, sino que me refiero a no utilizar tanto tecnicismo para que me comprendas, para que me entiendas. Digamos que son estos trozos de tejido que van unidos, un pedazo de carne, que se une a otro para generar funciones mecánicas, ¿ya? Esos son los músculos, ¿verdad? Bueno, una cadena muscular son una serie de músculos, sin embargo, como lo vas a ver ahora, esta serie de músculos pareciese, como lo graficamos, lo ejemplificamos como que si fuese uno solo, pero en realidad no es uno, sino que son varios unidos en diversas funciones. Para que tú tengas una idea de esto, yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Te acuestes en el piso, boca arriba, y hagas flexión y extensión de tu pie. Y estando allí, percibe cómo moviendo solamente el pie se mueve parte de tu cuello. Ve cómo se va moviendo la parte de atrás de la pierna, la espalda, hasta llegar a tu cuello. Esta persona llegó con una tensión maxilar que realmente no podía abrir y tampoco podía morder. Nosotros los terapeutas a veces cometemos errores porque son tantos los casos que vemos similares que dije cuello. Pero después de hacer el diagnóstico, lo cual es importante porque, y es el tema de hoy, no asumir o no generalizar cosas y
mucho menos actuar en función de esa pretensión, ¿no? Hay que sí o sí hacer el diagnóstico diferencial, hay que hacerlo individual para poder establecer cuál es el mejor tratamiento. No existe buen tratamiento sin un buen diagnóstico. Una vez hecho esto, me di cuenta que no era un problema de cuello, adivina qué, era un problema de rodilla, aunque tú no lo creas. Resulta que este chico había tenido una lesión anterior, bueno, yo dije en el ejemplo una chica, pero en realidad es un chico. Vieron, por eso tenía que anotar el nombre. Pero bueno, ya, ustedes me entienden. Tuvo una lesión en un pie, lo cual hizo que cambiara o modulara su manera de caminar, modificando su estructura, su tensión, su tensegridad, que es como técnicamente se le denomina, y alteró esta cadena de músculos. Lo que hizo que sus rodillas no trabajaran bien fue generando una serie de tensiones, entre esas una molestia de espalda. Pero cuando él llega me doy cuenta de lo del maxilar y le digo, oye, pero ¿te duele el cuello y tal? Sí, me molesta, tengo mucha tensión en el cuello, pero el dolor de espalda no lo estoy aguantando. Luego de todo el diagnóstico, hacer las evaluaciones pertinentes y tal, me doy cuenta de lo de la rodilla, empezamos a trabajar una serie de musculaturas, toda esta cadena muscular, hasta que fue generando una distensión de cuello. Por supuesto, empezó a poder mover y morder, y esto fue un proceso. ¿Cuánto tiempo real? Si te digo una fecha, estaría mintiéndote porque no lo recuerdo. Pero lo cierto es que casos clínicos como estos hay muchos. Y lo importante acá de rescatar es que cada caso es individual. No asumas un caso de forma general, como que, dime qué me tomo. No, anda al farmacéutico y que te diga qué tomar, pero sanar el dolor no sana el problema real. Tienes que tratar el problema. ¿Trata el dolor? Claro, a nadie le gusta estar con un dolor, siempre lo he dicho. Pero no abuses del fármaco, porque una vez que se te alivia, busca arreglar la causa de ese dolor, porque el dolor es una alarma de que algo está ocurriendo, así que es hora de trabajarlo. Y recuerda, respira profundo, alinea y avanza. Nos vemos en un próximo café. Chao, chao.